Mi hermana nunca ha hecho nada por nuestra madre, pero ahora que está grave quiere controlar todo y me acusa de ser egoísta. Desde que tengo memoria, la relación con mi hermana ha sido complicada, por decirlo de forma amable. Ella y yo siempre hemos sido opuestos. Mientras yo me quedé cuidando de nuestra madre cuando la salud de papá empezó a decaer, mi hermana se fue a la ciudad a buscar su propio camino. Era su excusa favorita cada vez que alguien le preguntaba por qué nunca estaba cerca para ayudar. Se mantuvo en esa línea por años, solo apareciendo en las fiestas o en algún cumpleaños ocasional. Mientras tanto, yo lidiaba con todo lo que eso conllevaba, las idas al hospital, los trámites interminables, y todas las noches en vela cuando mamá se enfermaba y no sabía si iba a mejorar o empeorar. Durante todo ese tiempo, no recibí de mi hermana ni una llamada de apoyo, ni un ¿necesitas algo? Cuando finalmente papá falleció, hace unos años, ni siquiera vino al funeral. Se excusó diciendo que su trabajo era demasiado demandante y que no podía simplemente tomar un avión de un día para otro. La verdad, ya había aprendido a no esperar nada de ella. Si algo le había enseñado su ausencia constante, era que yo estaba solo en esto. Sin embargo, todo cambió cuando a mamá le diagnosticaron una enfermedad degenerativa hace algunos meses. Al principio, fue un golpe duro para todos, pero para mí especialmente. No solo era perder a mi madre lentamente, sino ver cómo cada día se volvía más vulnerable, más dependiente. Lo primero que hice fue reorganizar mi horario de trabajo para poder cuidarla, llevándola a citas médicas, ayudándola con las tareas diarias, asegurándome de que tomara sus medicinas a tiempo. Mi hermana, por supuesto, no se enteró de nada hasta mucho después. No se tomó la molestia de llamarnos ni de preguntar cómo estábamos. Fue mamá quien, durante una llamada casual, le mencionó su estado de salud, aunque de manera bastante optimista. No sé si fue el tono despreocupado de mamá o el hecho de que ella misma le restara importancia a su enfermedad, pero mi hermana tardó semanas en reaccionar. No fue sino hasta que uno de los doctores nos dio un pronóstico más serio que decidí llamarla y decirle que la situación era más complicada de lo que ella pensaba. Recuerdo bien esa conversación. Le expliqué que mamá necesitaba cuidados diarios, que yo estaba haciendo lo posible para estar ahí para ella, pero que las cosas no estaban mejorando. En un tono que mezclaba fastidio y molestia, mi hermana dijo, bueno, yo no puedo simplemente dejar mi trabajo y mudarme. Tengo responsabilidades. Sentí una mezcla de rabia y resignación. Era como si mi madre no fuera también su responsabilidad, como si yo tuviera que seguir haciéndome cargo de todo solo porque siempre lo había hecho. A partir de ese momento, me quedé esperando algún tipo de apoyo de su parte, una ayuda económica, o al menos una visita para ver a nuestra madre. Pero, en cambio, mi hermana optó por ignorar la situación. A veces, enviaba mensajes de texto que parecían más un trámite que un intento sincero de saber cómo estaba mamá, cómo va todo. ¿Alguna novedad? Esos mensajes fríos, sin ninguna empatía, solo me recordaban lo poco que le importaba realmente. Sin embargo, hace 2 semanas, todo cambió de golpe. Mi hermana apareció de improviso en casa, después de casi un año sin visitarnos. Llegó sin avisar, y lo primero que hizo fue criticar el estado en el que encontró la casa. ¿Por qué está todo tan desordenado? Mamá siempre tenía la casa impecable, dijo, mirando alrededor con desaprobación. Me limité a ignorarla, pero sentí un nudo en el estómago. Yo había estado haciendo todo lo posible, pero cuidar de mamá y mantener todo en orden no era fácil. No necesitaba que alguien que no estaba ahí me juzgara por el esfuerzo que hacía. Desde ese día, mi hermana comenzó a quedarse en casa, como si de repente hubiese decidido que ahora sí quería formar parte de la familia. Lo curioso es que no se ofreció a ayudar con nada. Simplemente estaba ahí, supervisando, observando, como si quisiera asegurarse de que yo estaba haciendo bien las cosas. En vez de preguntar cómo podía colaborar, empezó a criticar cada cosa que hacía, que si mamá no estaba comiendo bien, que si los horarios de sus medicinas no eran adecuados, que debería contratar a una enfermera profesional en lugar de hacer todo yo. Al principio traté de contenerme, de no caer en provocaciones, porque sabía que si empezábamos a pelear, mamá sería la más afectada. Pero todo cambió cuando empezó a acusarme de ser egoísta, de no cuidar a mamá como se merece. Fue como una bofetada. ¿Cómo podía alguien que apenas ha estado presente venir y decirme eso, como si supiera siquiera lo que hemos pasado? La gota que colmó el vaso llegó cuando, durante una de las citas con el médico, mi hermana le insinuó al doctor que yo estaba sobrepasado y que tal vez no era la persona más indicada para estar a cargo del cuidado de mamá. Me quedé en shock, sin saber cómo reaccionar. Sentía que el suelo se me movía, que todos esos años en los que había sido el único en estar ahí no significaban nada para ella. Después de esa cita, confronté a mi hermana en el pasillo del hospital. Le pregunté qué estaba buscando con todo esto, si acaso quería despojarme de mi papel en la vida de mamá ahora que de repente había decidido aparecer. Ella,
Con un tono condescendiente, me dijo que esto no es una competencia y que simplemente estaba haciendo lo mejor para nuestra madre. Tal vez tú no puedes con todo, soltó, como si fuera un hecho. Intenté decirle que estaba equivocado, que no tenía derecho a juzgarme después de todos estos años. Pero ella me ignoró, como si mis palabras no importaran. En vez de eso, comenzó a insistir en que, si realmente amaba a mamá, debía dejar de lado mi orgullo y permitir que alguien más interviniera. La conversación terminó con los dos gritándonos en el pasillo, y los pacientes y médicos mirando como si fuéramos dos desconocidos discutiendo en la calle. Desde entonces, la tensión en casa ha sido insoportable. Mi hermana parece decidida a tomar el control de la situación, y cada vez que intento hacer algo, se asegura de criticar mis métodos o sugerir que no soy lo suficientemente competente. Incluso ha empezado a hablar con algunos familiares, contándoles que yo estoy obstaculizando el cuidado de mamá, que no acepto ayuda y que, en su opinión, estoy más preocupado por mí mismo que por ella. Este conflicto ha escalado a un punto en el que siento que no puedo más. Mamá está cada vez más débil, y lo último que necesita es vernos enfrentados. Pero mi hermana no parece entenderlo. Para ella, esto es una especie de cruzada en la que tiene que demostrar que ella también es parte de la familia, aunque sea tarde y de la forma más invasiva posible. Al final, me encuentro atrapado en una situación que jamás imaginé. Todo lo que quiero es cuidar de mi madre en paz, darle el cariño y el respeto que merece en sus últimos años. Pero con mi hermana interfiriendo y cuestionando cada cosa que hago, siento que me estoy perdiendo en medio de esta guerra que ella misma ha desatado. Actualización 1. Han pasado unos días desde la última vez que escribí, y la situación sigue empeorando. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron en la última actualización. Sus palabras de apoyo y sus experiencias me han dado algo de perspectiva, y no saben lo que significa para mí sentir que alguien comprende lo que estoy pasando. Mi hermana, por otro lado, parece estar decidida a hacer que esta situación sea lo más incómoda posible. Después de la discusión en el hospital, pensé que las cosas se calmarían un poco, pero fue todo lo contrario. Al día siguiente, llegó a casa con una enfermera que había contratado sin siquiera consultarme. He decidido que mamá necesita cuidados profesionales, dijo, como si fuera su decisión y no la de ambos. La enfermera, una mujer amable y profesional, me miraba confundida, sin entender del todo la tensión que flotaba en el ambiente. ¿Cómo se supone que vamos a pagar esto?, le pregunté, intentando mantener la calma. La contratación de una enfermera no era algo que pudiera costear con facilidad, y sabía que mi hermana no estaba dispuesta a contribuir económicamente. No te preocupes por eso, respondió con una sonrisa condescendiente, lo hablaremos después. Claro, para ella era fácil decirlo, ya que siempre ha escapado de cualquier responsabilidad financiera, y ahora pretendía cargarme con una deuda más. La situación no se detuvo ahí. Al día siguiente, mi hermana empezó a organizar la casa a su gusto, moviendo muebles y cambiando de lugar las cosas sin siquiera consultarme. Esto es para que mamá esté más cómoda, decía, como si su presencia en el hogar de repente le diera derecho a dictar cómo debíamos vivir. Intenté ignorarla, diciéndome a mí mismo que lo importante era la comodidad de mi madre, pero cada cambio que hacía se sentía como una invasión, una forma de demostrar que ella ahora tenía el control. Además, empezó a recibir visitas de familiares y amigos, a quienes les contaba, de manera muy hábil, su versión de la historia. A sus ojos, yo era el hijo egoísta que se negaba a aceptar ayuda, que no quería ver que no podía con todo. Escuché rumores de que algunos familiares incluso la estaban felicitando por su valentía al intervenir para ayudar a mamá, como si ella fuera una heroína que había llegado para salvarnos a ambas. Lo que ninguno de ellos sabía era que toda esta situación solo hacía que la tensión y el estrés aumentaran para todos. Anoche, en un intento de calmar las cosas, intenté hablar con ella nuevamente. Le dije que apreciaba su preocupación por mamá, pero que su forma de actuar no estaba ayudando. Ella simplemente se rió y dijo, «Siempre te ha molestado que yo sea la preferida, ¿verdad?». Esa frase fue la gota que colmó el vaso. No pude evitar decirle que su presencia en casa estaba empeorando las cosas, que había llegado tarde y que, si realmente quería ayudar, debía empezar por respetar lo que yo había hecho todo este tiempo. Su respuesta fue contundente, «Creo que es mejor que tú te hagas a un lado. A fin de cuentas, estás demasiado emocionalmente involucrado para ver las cosas con claridad». Su tono era frío, casi clínico, y me dejó claro que ella estaba dispuesta a todo con tal de tomar el control, aunque eso significara apartarme por completo. Desde entonces, he sentido un cansancio profundo, una mezcla de frustración y tristeza que me cuesta sacudir. La casa que una vez compartí con mi madre se ha convertido en un campo de batalla en el que mi hermana juega con las emociones y la percepción de los demás para conseguir lo que quiere. No sé cuánto más podré soportar esta situación sin romperme. Actualización 2. Han pasado algunos días desde mi última publicación, y cada día parece una batalla nueva en esta guerra silenciosa que mi hermana ha instaurado en nuestra casa.
He intentado poner límites, mantener la calma y enfocar todas mis energías en cuidar de mi madre, pero ella no me da tregua. Su estrategia, al parecer, es hacerme ver como un obstáculo, como si yo fuera el problema y ella la solución. Después de traer a la enfermera sin avisarme, mi hermana comenzó a insinuar que yo no estaba preparado para asumir el cuidado completo de nuestra madre. Una de las frases que más me dolió escuchar, y que no puedo sacarme de la cabeza, fue cuando le dijo a un amigo de la familia que la única razón por la que él no acepta ayuda es por orgullo. Para cualquiera que escuchara esa frase, sonaría como si yo solo estuviera interesado en mantener el control, como si mi deseo de cuidar a mamá fuera una cuestión de ego. La enfermera, por su parte, se ha visto atrapada en esta situación de manera injusta. Ella solo quiere hacer su trabajo, y no tengo ningún problema con eso, pero su presencia me recuerda constantemente que estoy siendo desplazado en mis propios términos. Mi hermana le da indicaciones constantemente, supervisando cada cosa que hace, como si ella tuviera una autoridad que yo no poseo. La enfermera, al parecer, también ha sido influenciada por la narrativa de mi hermana, pues en varias ocasiones he notado que me observa de una forma que antes no hacía, como si dudara de mis capacidades. La tensión en la casa es palpable. Mamá, a quien trato de proteger de todo esto, también ha comenzado a notar el ambiente hostil. En una conversación privada que tuvimos ayer, ella me dijo, con una voz suave y llena de tristeza, no quiero que te pelees con tu hermana por mi culpa. Me partió el alma escuchar eso, porque todo lo que he hecho ha sido para que ella esté bien. Le aseguré que esto no era su culpa, que yo estaba feliz de cuidarla, pero al mismo tiempo, sentí una punzada de frustración porque sabía que mi hermana estaba logrando lo que se proponía, hacer que mamá cuestionara mis intenciones. Anoche, sucedió algo que llevó la situación a un nuevo nivel. Estaba preparando la cena para mamá cuando mi hermana entró en la cocina y, sin más, empezó a revisar las cosas que estaba cocinando. ¿Estás seguro de que esto es lo mejor para ella? La dieta de alguien en su condición no puede ser improvisada, dijo, con ese tono de superioridad que tanto me irrita. Sentí una mezcla de rabia y agotamiento, y sin poder contenerme, le respondí, llevo años cuidándola, ¿de verdad crees que no sé lo que estoy haciendo? Ella, sin inmutarse, respondió con frialdad, si supieras lo que haces, mamá no estaría en esta condición. Fue un golpe bajo, uno que me dejó paralizado por un segundo. Respiré profundamente y traté de calmarme, pero sabía que en su mente, mi hermana ya había ganado. Para ella, cada cosa que hago es una prueba de mi incapacidad, y cualquier error, por mínimo que sea, es utilizado para reforzar su narrativa de que yo no soy adecuado para cuidar de nuestra madre. Para colmo, anoche, al revisar mis mensajes, encontré uno de mi primo, con quien tenía una relación bastante cercana. Su mensaje era corto, pero el contenido me dejó claro que mi hermana también había hablado con él. Escuché que estás teniendo problemas para cuidar a tu madre, ¿por qué no le das una oportunidad a tu hermana de ayudar? Sentí una mezcla de traición y desesperación. Mi hermana no solo estaba desvalorizando mis esfuerzos, sino que también estaba manipulando a nuestra familia para que se volvieran en mi contra. De alguna manera, lograba convertir mis actos de amor en actos de egoísmo ante los ojos de los demás. Me encuentro agotado, emocionalmente drenado, como si estuviera atrapado en una red que ella ha tejido a la perfección. Intenté hablar con mamá sobre la posibilidad de que mi hermana regrese a su casa y permita que las cosas vuelvan a una cierta normalidad, pero no obtuve la respuesta que esperaba. Mamá me miró con tristeza y me dijo, quizás tu hermana también necesita sentir que está haciendo algo por mí. No seas tan duro con ella, es frustrante, porque sé que mi madre no está al tanto de toda la situación, y contarle solo aumentaría su estrés. Siento que estoy caminando en una cuerda floja, tratando de mantener la paz por el bien de mamá mientras me convierto, poco a poco, en el villano de una historia que ni siquiera debería existir. Actualización 3. Ha pasado una semana desde que publiqué la última actualización, y cada día siento que estoy atrapado en una situación sin salida. Gracias a todos por sus comentarios, especialmente aquellos que me han animado a mantenerme firme. Lamentablemente, mi hermana parece haber redoblado sus esfuerzos por deslegitimarme y hacerme a un lado en el cuidado de mamá. Cada vez se siente más como si yo fuera un intruso en mi propia vida. Hace unos días, en una reunión familiar, mi hermana aprovechó la oportunidad para expresar públicamente que yo no estaba preparado para cuidar de mamá adecuadamente. Frente a nuestros primos, tíos y algunos amigos cercanos, comenzó a exponer su versión de la historia, que estaba preocupada porque yo estaba actuando de manera egoísta al rechazar la ayuda y que, si realmente me importara mamá, dejaría que otros se involucraran. Su tono era el de alguien que solo quiere ayudar, pero sus palabras estaban cargadas de juicio y manipulación. Mientras hablaba, pude notar cómo algunos familiares asentían, como si ya estuvieran convencidos de que ella tenía razón. Uno de mis tíos incluso intervino para decir, quizás tu hermana solo quiere aliviarte un poco, no deberías cargar todo tú solo. La mirada de aprobación que le dirigieron a ella y las miradas de reprobación que sentí hacia mí fueron devastadoras. Me quedé en silencio, sintiendo que cualquier palabra que dijera solo empeoraría las cosas.
Al final de la reunión, intenté hablar con algunos familiares para aclarar la situación, explicarles todo el esfuerzo que había puesto en el cuidado de mamá durante años, pero la mayoría de ellos ya había sido influenciada por la narrativa de mi hermana. Me escuchaban, pero podía notar que sus opiniones estaban formadas, que ella había hecho un buen trabajo en pintar una imagen de mí como alguien terco y cerrado. Esa noche, volví a casa agotado, física y mentalmente. La sensación de ser el villano de la historia se volvía cada vez más palpable. Todo mi esfuerzo, toda la dedicación y sacrificio parecían no tener valor alguno a los ojos de los demás. Y, en el fondo, me dolía porque sabía que mamá también estaba siendo afectada por esta situación. Ella ha comenzado a mostrarse más callada, más triste, como si le pesara toda esta tensión entre nosotros. Esta última semana, además, mi hermana ha estado insistiendo en que es hora de tomar decisiones más drásticas respecto a los cuidados de mamá. Sugiere constantemente que consideremos internarla en una residencia donde pueda recibir atención especializada. Aparentemente, ha hablado con algunos médicos sobre la situación, y claro, no perdió la oportunidad de mencionar lo difícil que es lidiar conmigo. No puedo evitar sentir que esta es su forma de desplazarme por completo, de quitarme cualquier papel en la vida de mamá ahora que la situación se está volviendo más difícil. Sé que mamá no quiere irse de casa, lo ha dicho en varias ocasiones. Aquí se siente segura, en su hogar. Pero mi hermana ha empezado a sembrar dudas en ella, hablándole de las ventajas de un lugar donde podría recibir cuidados especializados. La presión está en su punto máximo. Intento recordar los motivos por los que comencé a hacer todo esto, mantener en mente que lo hago por mamá, pero cada día me cuesta más. Siento que estoy peleando una guerra donde soy el único en el campo de batalla, y no sé cuánto tiempo más podré aguantar. Actualización 4. El conflicto ha alcanzado un punto crítico, y no sé cuánto más puedo soportar. Esta última semana, cada día ha sido una nueva confrontación con mi hermana, una lucha constante para demostrar que puedo cuidar de mamá sin su interferencia. Pero su actitud cada vez es más hostil, más invasiva, y ha empezado a actuar como si todo lo que ocurre en esta casa fuera su responsabilidad. Hace 2 días, después de una de las citas médicas de mamá, decidí confrontarla directamente. Estábamos en la sala, mamá descansaba en su habitación, y aproveché el momento de tranquilidad para tratar de hablar con ella de una manera sincera y directa. Le dije que entendía su preocupación, que valoraba que finalmente estuviera interesada en el bienestar de mamá, pero que ella no podía simplemente aparecer y asumir el control de todo sin considerar lo que habíamos hecho hasta ahora. Le pedí que, si realmente quería ayudar, tenía que hacerlo de una manera que no nos desgarrara como familia. Su respuesta fue tajante y sin una pizca de empatía. No necesito tu permiso para cuidar de nuestra madre. Yo también soy su hija, y no voy a quedarme al margen solo porque tú tienes un complejo de héroe, me dijo, en un tono que no dejaba lugar a debate. Trató de pintar su postura como algo justificado, como si yo fuera el que tenía problemas para aceptar su presencia. La conversación rápidamente escaló hasta el punto en que comenzamos a gritar. ¿Dónde estabas todo este tiempo? ¿Por qué ahora te importa tanto? Cuando antes te importaba tan poco, le solté, sin poder contener la frustración que llevaba meses acumulando. Ella me miró con desprecio, y con una sonrisa fría, me respondió, quizás si hubieras hecho mejor las cosas, no habría tenido que intervenir. Esa frase fue como una puñalada. Estaba sugiriendo que yo era el culpable de la situación, que todo lo que había hecho durante estos años no valía nada. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompía. No podía soportar más sus insinuaciones, sus críticas, su forma de mirarme como si yo fuera un incompetente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Esa noche, después de nuestra discusión, mamá me llamó a su habitación. Me senté al lado de su cama, y ella me miró con una tristeza en sus ojos que casi me hizo quebrar. Hijo, sé que estás haciendo todo lo posible. No quiero que esto te haga daño, me dijo en un tono suave. Intenté asegurarle que estaba bien, que todo lo que hacía era por ella, pero mamá me interrumpió. Tu hermana también está tratando de ayudar, aunque quizás no sea de la mejor manera. No quiero que se odien por mi culpa, dijo con una voz que apenas era un susurro. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que ella no entendía la magnitud de la manipulación de mi hermana, que no estaba al tanto de las cosas que había estado haciendo a mis espaldas. Intenté explicarle, pero cada palabra que decía solo parecía preocuparla más. Mamá me pidió que intentara llevar la situación en paz, que pensara en su bienestar y que no permitiera que esto destruyera lo poco que quedaba de nuestra familia. En ese momento, me sentí atrapado. Quería honrar sus deseos, pero al mismo tiempo, sabía que mi hermana no iba a detenerse hasta que lograra apartarme completamente. Al día siguiente, mientras estaba fuera haciendo algunas compras para mamá, recibí una llamada de uno de los médicos que la atienden. Me sorprendió, ya que normalmente no suelen llamarme a menos que sea algo importante.
Me informó que mi hermana había estado en contacto con ellos para discutir cambios en el tratamiento y que, aparentemente, había planteado la idea de trasladar a mamá a una residencia especializada sin siquiera consultarme. Sentí una mezcla de indignación y desamparo. Estaba claro que mi hermana no iba a detenerse hasta lograr que yo quedara completamente fuera de la ecuación. Volví a casa más tarde, decidido a enfrentarla una vez más. La encontré en la cocina, como si nada hubiera pasado, pero esta vez no pude contener mi enojo. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Decidir por todos nosotros sin siquiera consultarnos? ¿De verdad crees que eso es lo mejor para mamá? Le solté, sin filtro alguno. Ella me miró con una calma que me heló la sangre y simplemente dijo: estoy tomando las decisiones que tú no eres capaz de tomar. Alguien tiene que hacerlo, y mamá necesita cuidados profesionales, no alguien que actúe por sentimentalismo. La discusión fue intensa, y terminé diciendo cosas que probablemente no debería haber dicho, pero en ese momento no me importó. Sentí que estaba perdiendo todo lo que había construido, todo lo que significaba mi relación con mamá. Mi hermana, con su insistencia y manipulación, estaba logrando ponerme en una posición en la que parecía el villano, alguien incapaz de aceptar ayuda, cuando en realidad todo lo que había hecho era por el bien de mamá. Al final, me quedé en silencio, mirando el vacío y sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. No sé cómo va a terminar esto, pero la distancia entre nosotros parece cada vez más insalvable. Mamá, sin quererlo, está en medio de un conflicto que la afecta tanto a ella como a nosotros, y siento que, al final, todos vamos a salir perdiendo. Actualización 5. Han pasado algunos meses desde la última actualización, y honestamente, la situación ha cambiado de una manera que nunca imaginé. Después de aquella última discusión con mi hermana, decidí tomar una postura más firme, aunque eso significara que nuestro vínculo quedara completamente roto. No fue una decisión fácil, pero ya no podía seguir permitiendo que ella interfiriera de esa manera en la vida de mamá y en la mía. Las cosas se deterioraron rápidamente, y fue evidente que el conflicto había llegado a un punto de no retorno. Desde entonces, mamá ha empeorado ligeramente en su condición. Cada día, sus fuerzas son un poco menos, y aunque trato de mantener una rutina constante y que ella se sienta cómoda, la situación se vuelve más difícil de manejar. Mi hermana, por su parte, finalmente se mudó de nuevo a su propia casa después de una última discusión en la que dejó claro que no quería tener nada más que ver conmigo ni con la manera en que estaba cuidando de mamá. Dijo que, según ella, yo la estaba manipulando emocionalmente y que necesitaba hacerme responsable de las consecuencias de mi terquedad. Desde entonces, hemos tenido muy poco contacto, y para ser honesto, no me molesta. La paz que sentí en casa después de su partida fue algo que necesitaba más de lo que imaginaba. La tranquilidad que volvió a mi vida y a la de mamá fue un respiro después de meses de conflicto y tensión. Sin embargo, esto no quiere decir que las cosas hayan sido fáciles. Ahora, todas las responsabilidades recaen sobre mí, y la carga es cada vez más pesada. Uno de los golpes más duros fue descubrir que mi hermana había estado hablando con varios familiares y amigos, contando una versión completamente distorsionada de la situación. La narrativa que ha construido la hace parecer como la hermana, preocupada, que intentó ayudar y fue rechazada. Muchos familiares dejaron de contactarme o enviaron mensajes en tono crítico, insinuando que estaba siendo egoísta o incapaz de reconocer la ayuda que se me ofreció. Algunos incluso dejaron de visitarnos, como si yo fuera el culpable de todo. A pesar de la paz en casa, las repercusiones de sus palabras se sienten en cada llamada o mensaje que recibo de la familia. Me he visto aislado, como si la distancia no solo fuera con mi hermana, sino también con el resto de la familia. Mamá también lo ha notado, aunque trato de ocultarle las cosas para que no se sienta afectada. A veces me pregunta por qué nuestros familiares ya no vienen a visitarnos como antes, y es difícil encontrar las palabras adecuadas para explicarle. Simplemente le digo que todos están ocupados, y ella parece aceptar esa explicación, aunque sé que algo en su mirada me dice que entiende más de lo que expresa. Con el paso de los meses, también he sentido cómo esta situación ha afectado mi salud. Las noches de insomnio, el estrés constante, y la carga de cuidar a mamá en soledad me han pasado factura. He intentado buscar ayuda externa, pero cada vez que lo hago, recuerdo las palabras de mi hermana, y una parte de mí se resiste a aceptar la ayuda. Es como si, en el fondo, sintiera que ceder significaría darle la razón a ella y a todos los que me criticaron por tomar las riendas de esta situación. Por otro lado, he aprendido a apreciar los pequeños momentos de paz con mamá. Las tardes en las que simplemente nos sentamos juntos a ver televisión o los momentos en los que ella me cuenta historias del pasado son lo que me mantiene en pie. Aunque su salud va en declive, trato de aprovechar cada segundo que tenemos juntos, y sé que, a pesar de todo, ella está agradecida por mi presencia. Esos momentos me han hecho entender que, aunque la situación es complicada, estoy donde quiero estar, y eso es lo único que realmente importa. La relación con mi hermana, por otro lado, parece ser algo que ya no se puede recuperar.
Después de todos los insultos, las manipulaciones y las mentiras que ha esparcido sobre mí, no sé si alguna vez podré verla con los mismos ojos. A veces, me pregunto si algún día llegará a entender el daño que causó, si alguna vez reconocerá que sus acciones tuvieron consecuencias que van más allá de este conflicto. Sin embargo, he decidido dejar de enfocarme en eso, ya no quiero que su sombra se cierna sobre mi vida. La última vez que hablé con ella fue una llamada breve, donde solo discutimos temas médicos relacionados con mamá. Fue una conversación impersonal, casi fría. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que pasó, ella sigue sin reconocer el daño que hizo, y probablemente nunca lo haga. Acepté en ese momento que no voy a recibir una disculpa ni una explicación. En el fondo, sé que he hecho lo correcto para mamá, y aunque eso me haya costado la relación con mi hermana, al final del día, es lo único que importa. Mamá sigue bajo mis cuidados, y aunque hay días difíciles, trato de llevar todo con la mayor dignidad posible. El impacto de todo este conflicto ha dejado huellas profundas en mi vida, pero también me ha enseñado lecciones que no esperaba. A veces, el precio de hacer lo correcto es alto, pero el amor y la paz que siento al estar junto a mamá me han demostrado que vale la pena.